Bueno, vamos a dar inicio a nuestra conferencia. Buenas tardes, distinguidos alumnos, embajadores, invitados especiales. En la tarde de hoy, con sumo orgullo, la carrera de Relaciones Internacionales continúa su política de conferencias internacionales con respetados e ilustres personeros de la vida internacional, quienes nos van a ilustrar sobre temas de gran actualidad. Hoy, el doctor Ricardo Pascale, uruguayo, doctor en Economía del Conocimiento y la Innovación, con postdoctoral en Finanzas, expresidente del Banco Central del Uruguay, autor de numerosos libros y de publicaciones en revistas indexadas, nos va a ilustrar sobre un tema de una gran actualidad. Hace un nuevo impulso de América Latina. Es interesante la conferencia de hoy porque estamos atravesando el COVID y los efectos post-pandemia, pero no podemos olvidar la situación que la propia región de América Latina ha venido atravesando en los últimos años, que se ha visto reflejada en caída del comercio y una serie de situaciones que en el día a día realmente impactan a nuestra ciudadanía. Sin ningún otro preámbulo, deseo cederle el espacio al doctor Ricardo Pascale, quien dará una conferencia aproximadamente 30-40 minutos, y luego, como es tradición, abrimos un espacio para preguntas y respuestas que canalizaremos a través del sistema de chat. Doctor Pascale, desde la ciudad de Lima, le damos la muy cordial bienvenida. Agradecemos profundamente su apoyo a esta joven carrera y a ilustrarnos hacia dónde va América Latina en este momento. Bienvenido y muy buenas tardes. Gracias. Muchas gracias, Rafael. Es un placer para mí estarme dirigiendo a la audiencia que se encuentra en Perú, país que, como tú sabes, quiero mucho y lo he visitado muchísimo y he trabajado muchos años en él, y en particular a la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas por esta invitación, la carrera de Relaciones Internacionales en la cual tú integras y diriges. Quisiera hacer un saludo especial al señor embajador de México, que nos está acompañando, y al señor embajador de Uruguay, que además de una gran personalidad en nuestro país, es un amigo de toda la vida, y el embajador Hierro López. Y bueno, señoras y señores, vamos a comenzar a charlar un poquitito sobre algunos temas de América Latina y hacia algún impulso de América Latina. Entro derecho ya al tema. Yo diría que no hay tema quizás más en economía, por lo menos para mí, más apasionante que comprender por qué algunos países crecen y por qué algunos otros países no crecen. Este interés mío de por qué algunos crecen y otros no crecen, ya no estoy hablando de América Latina, sino del mundo en general, viene desde que era estudiante, pero se me fue formando después, y un detonante muy importante que tuve acá, digamos que fue una influencia significativa, fue los primeros aportes del profesor Schumpeter, que en 1911, cuando apenas tenía 28 años, sacó un libro que se llama Teoría del Desarrollo Económico. En Teoría del Desarrollo Económico, este joven austríaco señala algo que parece escrito la semana pasada o hoy de mañana, que no hay ningún país en el mundo que pueda desarrollarse si no tiene empresarios innovadores. Esta era una tesis central de él en su primer libro, que después la fue enriqueciendo en libros posteriores. Se trata de uno de los grandes pensadores en economía. A partir de él, bueno, después cuando tuve que ocupar en la función pública, a la salida de la dictadura en Uruguay, fui comprendiendo más y preocupándome más por los problemas del crecimiento, y bueno, después seguí más formalmente en el tema. Lo que quiero señalar como dos puntos centrales, digamos, que los voy a ir desarrollando, y después quiero charlar con los asistentes. Me interesa mucho el intercambio. Lo primero que tenemos que tener claro es que
esta pandemia, digamos, sobre la cual no va a ser el centro de la charla, sino que la charla lo único que va a poner es los problemas que veníamos teniendo y la pandemia cómo los ha amplificado. Uno primero es, digamos así, que vamos a tener una mayor distancia y divergencia con los países desarrollados. O sea, ya venía desde hace 60, 70 años, según los países, en distintos tonos, en distintas intensidades. Como ustedes se imaginan, América Latina es muy variada, por tanto no me voy a estar refiriendo a ningún país en particular. Si alguno pudiera hablar con más propiedad sería en el mío. Hemos tenido una divergencia de hace 60, 70 años con países que incluso después de 10 años de la Segunda Guerra Mundial, como España, Francia, Italia, tenía más o menos un PIB per cápita parecido al nuestro. Y hoy ya se han despegado ampliamente, pero eso no sería para preocuparnos tanto como que también se hubiera despegado Estados Unidos o Alemania, o en fin, países de ese tipo que tienen una buena tradición de tecnología, sino que el problema se hace más crucial cuando vamos viendo que países que hace 30 años o 20 años, 25, depende de los países, eran países pastoriles o países que no tenían ninguna posibilidad de ser un país que estaba centrado para jugar en una divisional superior de países. Me estoy refiriendo a países tipo, para hablar más de parecido a América Latina, países pequeños, no tenemos por qué ir a países enormes, como Nueva Zelanda, Finlandia, Australia, ni hablar Singapur. Si nosotros miramos el PIB per cápita de Uruguay o de América Latina en general, con respecto a estos países, hace 60, 70 años veíamos que estábamos por encima de ellos o muy similares a ellos. Hoy ya hemos sido ampliamente desplazados. De manera que el primer punto claro es que hay una gran divergencia entre la calidad de vida de los países, que se refleja por un indicador siempre imperfecto, pero que por lo menos nos permite dar una idea aproximada, que es el PIB per cápita, que ha crecido muchísimo más en esas naciones, y por qué no ha crecido en las nuestras. Ese es el primer punto. O sea, el COVID, esta pandemia fatal que estamos teniendo, lo único que va a lograr en estos términos es que esta divergencia se haga más grande aún. Esto no tenemos que preocuparnos, lo que tenemos que preocuparnos es por qué no podemos ser nosotros también un país como Australia, como Nueva Zelanda, o ya no hablemos de Singapur, que se ha ido muy lejos. El segundo punto es, y está de la mano de es que el futuro de América Latina está en irse, digamos, transformando, cuanto más rápido pueda, tanto mejor, en una sociedad, digamos, que, ¿cómo le podría decir?, que esté más basada en el conocimiento. O sea, en el cual el conocimiento pase a formar parte central del crecimiento. Cuando yo estudiaba, antes de que se conocieran algunas cosas que se conocen hoy, el crecimiento de los países era explicado por 3 factores. Esto nos enseñaron a nosotros porque era el estado del conocimiento hasta ese momento. La frontera estaba allí. Crecíamos por la cantidad de gente, o sea, por la población, la fuerza de trabajo, si lo quieren. Crecíamos por los recursos naturales y crecíamos por, digamos, por el capital, digamos así, ¿no? Básicamente era eso. Todo esto iba muy bien, hasta que en el año 1956, un chico, también alumno de Schumpeter, ya Schumpeter se había ido para Estados Unidos, pero la tesis doctoral no la dirigió él. En su tesis doctoral, Robert Solow, que era este chico de 28 años también, estudia, el problema que estudia ¿cuál es? ¿Por qué crecen los países? ¿Cuáles son los factores que más influyen? ¿Influye más el trabajo? ¿Influye más el capital? ¿Influyen más los recursos naturales? Pues cuando termina la tesis, que se la dirigía a un gran economista, después, por supuesto, premio Nobel, Vasily Leontiev, que ayudó a hacer las cuentas nacionales, que hoy todos disfrutamos del producto, del insumo producto. Bueno, Vasily Leontiev fue uno de los que
de los que las creó. Ese fue el director de la tesis de Solow, y Solow llega a la conclusión de que la enorme mayoría del crecimiento no era explicado ni por el capital, ni por el trabajo, ni por los recursos naturales, sino que era explicado por otra cosa que no sabían lo que era ni él ni Basile Leontief. La llamaron progreso técnico. Hoy la tenemos como el conocimiento, la tecnología, la innovación, y aquí se centra el gran tema. Aquí se centra el gran tema. ¿Por qué crecieron más Finlandia? ¿Por qué crecieron más? ¿Por qué creció más Singapur? ¿Por qué creció más estos países? Estoy poniendo países que estaban mucho más atrasados que América Latina, o atrasados como América Latina, o en el mismo nivel de desarrollo. Es porque ingresaron vigorosamente en una economía basada en el conocimiento. El conocimiento es lo que explica hoy día si un país crece o no crece. No hay ningún país. O sea, la aplicación económica del saber, que sería lo que podríamos simplificadamente, después lo profundizamos, estoy sintetizando por las restricciones horarias que tenemos, naturales, la aplicación económica del saber es lo que permite a un país crecer más y distanciarse de los otros. No la producción de commodities, que siempre van a ser muy importantes, sino cuánto de saber se ha incorporado o de innovación se ha incorporado. O sea, en este proceso el conocimiento impulsa la innovación, que sería la explotación exitosa de una nueva idea. Fíjense ustedes, bueno, el caso de Perú, país que quiero tanto, y que me acuerdo cuando yo iba a comer a Astrid y Gastón, era un restaurante, digamos, nos atendía la señora Astrid, y a veces aparecía Gastón. Ya comíamos muy bien, eran excelentes. Pero después se transformó eso en caso típico de cómo y transformaron en global algo que era muy local, que es la excelente gastronomía peruana, entre otras excelencias que tiene ese querido país. Ese es un ejemplo típico de cómo un país puede, a partir de una cosa que tiene, que de pronto la disfrutábamos unos pocos cuando íbamos a Lima, después se transformó en algo muy importante. De manera que los dos temas que están signando el último informe de la UNCTAD de hace unos 15 días los marca claramente, se va a producir un distanciamiento cada vez más grande entre los países subdesarrollados, o en desarrollo como quieran, o emergentes, como les parezca mejor decirlo, y los países que ya venían ingresando en una economía cada vez más basada en el conocimiento. Aquí es donde está centrado el problema. Y el segundo punto es entonces, si eso es así, pues tenemos que centrarnos cada vez más en la economía, en el conocimiento. De manera que lo primero que quiero señalar son esos dos puntos, y sobre todo señalar que ya el crecimiento no lo explica la cantidad de commodity que tengamos, sino el saber que le hayamos incorporado a esos commodities para hacerle tener un valor único y un valor mucho más grande en los mercados. De manera que América Latina en general, insisto, con los matices naturales y obvios de tamaño del país, esto ustedes lo saben igual que yo, o mejor que yo, no ha ingresado en una economía basada en el conocimiento, en términos generales. Algunos países un poquito más, algunos un poquito menos. Eso ha llevado a que tuviéramos menos innovación, digamos, tuviéramos cada vez menos patentes, o tuviéramos muy pocas patentes de innovación, y esa falta de innovación que ya Schumpeter hablaba nos lleva a que no tengamos una buena productividad. Cuando digo de productividad no me estoy refiriendo a la productividad del trabajo o a la productividad del capital, me estoy refiriendo a la otra productividad, a la que Solow descubrió. Es la productividad, es lo que crece el producto
que no es explicado ni por el crecimiento del capital ni por el crecimiento del trabajo. ¿Eso por qué es explicado? Es explicado por la calidad de las instituciones, la calidad digamos, de la enseñanza, la calidad de la cultura, la calidad con que se haga la innovación, la calidad con que la creatividad se aplique, y esa fuerza es la que hace que los productos valgan más. De manera que no debe entenderse, y lo quiero insistir, de que tenemos que dejar de lado lo que fueron los productos tradicionales nuestros, sino que a esos productos tradicionales agregarle un valor a través de un conocimiento y la ciencia. La ciencia y la tecnología son las que van a estar marcando el rumbo en los países en términos del crecimiento, cuando esta ciencia y esta tecnología se aplica a innovar más, y al innovar más generamos más productividad, ya generamos más productividad, en particular lo que nosotros llamamos la productividad total de los factores, como decíamos, sí nos lleva a un mayor bienestar. No vamos a tener bienestar por tener más gente, no vamos a tener bienestar por tener más capital. No va a estar mal, no va a ser nocivo para los países. Pero lo que va a ser el blanco y el negro de que empecemos a jugar en una divisional superior o que en otra divisional, va a ser la aplicación que le hagamos de la ciencia y la tecnología, es decir, en su conjunto del conocimiento a la producción. Y uno se puede preguntar entonces, ¿en qué revolución estamos? ¿En qué revolución tecnológica? Olvidémonos de la revolución, me voy a centrar en las últimas revoluciones. Hubo una en 1908, básicamente la revolución de las masas, que se asocia a Henry Ford. La producción era en cantidades, la producción de cantidades, no de incorporación de innovación. Y hasta que después, en el año 71, con el desarrollo del chip, ahí sí empieza una nueva revolución. El año 71, cuando Intel desarrolla el primer microprocesador en su laboratorio de Santa Clara, en California, ahí empieza una nueva economía. Una economía digital, una economía que tiene características muy especiales, que nos cambia los patrones de demanda, de oferta, y nos cambia las relaciones humanas incluso. La forma de relacionarnos los humanos, la forma de los trabajos. Allí es cuando empieza la economía del conocimiento. La economía del conocimiento empieza a partir de la era digital. Esto no quiere decir que el conocimiento no fuera importante antes, obviamente. Lo que estoy hablando es de la velocidad con que creció el conocimiento. En 50 años creció mucho más que en tiempos mucho mayores. En este tema, digamos, entonces, estábamos en esta revolución que arranca por los 70, y ahí es donde empezamos a diverger con los países. La divergencia nuestra empieza después de los 70, cuando empieza la economía del conocimiento. Ahí es cuando empezamos a quedarnos, a enlentecernos, a crecer lentamente y con divergencia con el resto. Divergencia que al final se ve en los niveles de vida, en los niveles sanitarios, en los niveles a veces de pobreza que arrastran algunos en países en mayor y otros en menor grado. Cuando hace unos 20, 25 años empieza una nueva revolución, que no sabemos, y no importa tampoco si es una nueva revolución, algunos dicen que es una nueva revolución, sería la revolución 4.0, en donde tiene un conjunto de, o es una nueva revolución, la 4.0, o sería como una nueva ola que tiene la revolución del conocimiento que empezó en el año 71. Cuando pongo un año comprenderán, el talento de ustedes se lo permite corregir rápidamente. Estoy poniendo una fecha para simplificar y amojonar un poco este camino. Las revoluciones no se dan un día a las 12 de la noche o a las 7 de la tarde. Se van esos procesos. Pero siempre hay un chip o hay un clic que hace en este caso. De manera que empiezan nuevas revoluciones tecnológicas, en la cual estamos ahora inmersas, nuevas innovaciones como el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, bueno, las vacunas que nos hemos dado, tanto sea la de Pfizer o de Moderna, se desarrollaron por la genómica avanzada.
por el mensajero, digamos. Eso hubiera sido impensado en 6 meses desarrollar una vacuna, como se llevaban a veces 10 años, 20 años, 30, 40 años desarrollar una vacuna con mucho menor eficacia que esta. Tenemos toda la tecnología 5G, digamos, toda la impresora 3D, es una palabra, un conjunto de innovaciones muy disruptivas. De manera que, si uno mira América Latina, siempre, insisto, con matices según los países, nos hemos salteado con matices las últimas 2 revoluciones tecnológicas. Nos hemos salteado la revolución digamos, del conocimiento. Eso no quiere decir usar un computador o usar bien un celular, que integran parte de los productos que se generaron en estas revoluciones, sino lo importante es, a partir del computador, generar nuevo conocimiento. No, es muy interesante mandar un mail, un WhatsApp, o en fin, usarlo, pero no se olviden que ahí, cuando lo estamos usando, en general, o cuando usar un nuevo modelo, los que ganan realmente, los que mejoran la vida de los países, no son los que lo usamos para chatear con los amigos o con los familiares, sino que son los países que han producido esa tecnología. Naturalmente que nos va a costar un poco llegar a esos niveles, pero con muchos menos niveles vamos también a vivir mejor. De manera que nos hemos salteado básicamente 2 revoluciones tecnológicas. ¿Cuál? La del conocimiento, y en segundo lugar nos hemos salteado la revolución tecnológica ya ahora de la 4.0. Cuando digo esto, quiero hacer muchas excepciones. Todos los países tenemos grandes innovadores, por suerte, que están en estas revoluciones. Lo que no están en estas revoluciones es todo el país, no está en la agenda política, en la agenda de gobierno, en la agenda de los grandes conglomerados sociales, el estar en una economía de conocimiento, sino que son esfuerzos aislados, brillantes, de algún científico que los hace, o de unos chicos que desarrollan una nueva tecnología. Bienvenidos y maravilloso. En el caso nuestro tenemos muchos ejemplos, la industria también informática, que funciona muy bien en Uruguay, y muchos otros, algunos otros podemos mencionar. Entonces, ¿a qué se debe que nos hayamos quedado en esto? ¿A qué se debe que nos hayamos incorporado al conocimiento? Yo, digamos, quiero compartir con ustedes, mucho más que aseverar, pero quiero compartir con ustedes de que hemos sido prisioneros y somos prisioneros del corto plazo. Somos prisioneros de resolver los problemas cotidianos, los problemas del corto plazo. Nuestros países no han tenido una buena relación con el futuro. El futuro no está en la agenda. Cuando digo el futuro, ¿hacia dónde va cada país? El futuro, digamos, no nos comparemos con Asia y eso, porque tienen otros conceptos del futuro que nos asustaría. Hablan de 100, 200 años. No pretendo eso. Lo que pretendo es saber exactamente para dónde vamos. Lo que quiero saber es si vamos en la revolución tecnológica de las cantidades, seguimos en las cantidades. En mi país, por ejemplo, si sube la soja o si sube la carne, mejora el país. Si baja la soja y baja la carne, el país va para abajo. Y tenemos déficit fiscal y demás. O sea, el corto plazo, la coyuntura nos ha absorbido totalmente. Y la coyuntura ya hoy hay que llevarla, como quien diría, como un traje de medida. Ya sabemos que el déficit fiscal es nocivo, ya sabemos que la inflación es nociva, ya sabemos que la política monetaria tiene que ser una política sana, en consonancia con la política fiscal, con la política de ingresos. La coyuntura ya sabemos manejarla. América Latina ha crecido muchísimo su cultura económica en cuanto a la coyuntura. Pero el mantenimiento de los equilibrios macroeconómicos, que es lo que leo todos los días en los diarios. Yo no hago otra cosa que leer en los diarios eso. Jamás veo un artículo, rara vez, un artículo que alguien que hable del futuro con seriedad. Rara vez
Siempre me hablan, pasó tal cosa, esto, el déficit fiscal subió, vamos a corregir tal impuesto, que no sé qué pasó. Siempre son temas casi, no le digo anecdóticos, porque no sería la palabra, pero en algunos casos sí son muy anecdóticos. Y uno ya al final piensa que en nuestros países, si uno los mira bien, en el caso de Uruguay, sin ninguna duda, hemos ajustado por población. Uruguay tiene el 20% de su población en diáspora. Está claro. Es como si Estados Unidos tuviera 70 millones de personas en el exterior, viviendo fuera de Estados Unidos. O sea, ajustamos por población. No podemos mantenerle el nivel de vida a esa gente y los chicos se van. Los chicos se preparan para irse. Entonces, de pronto, en nuestro país, que tenemos, en fin, yo voy a hablar más de Uruguay, de algunas cosas, disculpen, pero que primero por respeto al resto de los países, y segundo porque es el país que conozco más. Le pagamos, la gente muy pobre, la gente de medianos ingresos y la gente rica les paga la enseñanza a un ingeniero o a un médico o el científico que ustedes quieran, o un doctor en biología. Después que lo tenemos formado y le hemos pagado, el técnico se va del país. Lo va a usar, el conocimiento que le hemos dado a ese chico o a esa chica, se va y lo disfruta y le saca provecho otro país. De manera que, en mi opinión, no tenemos una buena relación entre, digamos, los legados que nos ha dado el pasado, digamos así, con las prioridades que tenemos en el presente. Los gobiernos tienen que tomar las prioridades del presente como un traje de medida, como decíamos recién. Tienen que resolverlas, para eso están, para eso se han dedicado a esa labor. Hay una pandemia, bueno, hay que resolver la pandemia de la mejor forma que se pueda y hay que arreglarla lo mejor que se pueda. Pero ese no puede ser el objetivo del gobierno. Yo recuerdo un caso, el caso de Abraham Lincoln. Todos lo conocemos, o se conoce básicamente. Bueno, era un político, un conductor superiormente dotado, ¿no? Definitivamente. En plena guerra de secesión, él estaba perdiendo la guerra en el año 1863 y ahí crea la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Obviamente era republicano, el partido de él lo quería matar y también, o sea, estábamos en la guerra, estamos perdiendo la guerra y a usted se le ocurre crear la Academia de Ciencias. Abraham Lincoln dijo en ese momento, pero ustedes no se dan cuenta que este país, después que termine esto, no puede ser simplemente, no puede conformarse con ser un conjunto de sobrevivientes. Esa fue la idea de Abraham Lincoln, cuando crea la Academia de Ciencias en plena guerra. Quiere decir que si tendría a corto plazo, Lincoln citaría con el corto plazo que estaba en guerra, estaba peleándose con nosotros y perdiendo algunas batallas importantes. Y ya creó la Academia de Ciencias. De manera que el corto plazo no puede ser una excusa de que tengamos que ocuparnos nada más que de él. El corto plazo hay que ocuparse del corto plazo y hay que resolverlo y se terminó. Y hay que estar pensando en el largo plazo. Si no pensamos en el largo plazo, nos vamos a quedar sin los mejores cerebros. Estamos teniendo una fuga de cerebros enorme en América Latina, que es la riqueza. La riqueza hoy ya no la dan los hierros, ya no la dan los commodities, lo dan los pensamientos que tengamos, las ideas que tengamos, la creatividad que tengamos, las innovaciones que hagamos. Ahí va a estar, digamos, la riqueza de nuestros países. De manera que, en mi opinión, el futuro no está en la agenda. Y entonces, ¿qué camino le queda a estos países? Seguir manejando la coyuntura adecuadamente, el déficit fiscal. Bueno, el déficit fiscal es una cosa, a ver, es como después de comer cepillarse los dientes, ya lo sabemos, el déficit fiscal tiene que ser bajo, la inflación tiene que estar en niveles bien bajos, o sea, son condiciones necesarias para el crecimiento. Pero en la tercera década del siglo XXI, suponer que con mantener digamos así, los equilibrios macroeconómicos en regla, vamos a crecer, no. Definitivamente estamos confundidos allí y tendríamos que tomar otro camino que sería
manteniendo los equilibrios macro, la confianza pública, muy importante la confianza pública. Es casi imposible desarrollar un país o ingresarlo en la economía del conocimiento si el país no tiene confianza pública. Cuando digo confianza pública, confianza interna, doméstica, y confianza pública internacional. Esto es decisivo, de lo contrario no hay credibilidad y no va a funcionar adecuadamente. Entonces, necesariamente los países se ven enfrentados a una disyuntiva, o siguen como están, y cada vez más alejados, nos vamos a ir alejando más del resto de los países, o tomamos el camino de ingresar en una economía del conocimiento. Tiene que haber para esto lo que hubo en esos países que mencioné, acuerdos políticos. Digamos, el embajador Hierro me puede corregir en este punto, pero nosotros vivimos, me tocó ser presidente del Banco Central, perdonen que sea autorreferencial por un minuto, después de una dictadura que tuvimos de muchos años. El país estaba destruido, pero pudimos salir porque en el caso nuestro, la parte económica voy a hablar en particular, hubo un consenso, digamos, a veces muy explícito y a veces un poco más tácito, de los grandes líderes que teníamos en ese momento, de que teníamos que dejar trabajar en economía a estos muchachos, que yo era uno de ellos, pero lo que quiero decir es que pudimos salir no porque nosotros éramos buenos, hicimos lo mejor que pudimos, nos pagaban para eso, tratamos de resolver las cosas como se pudo, la verdad que no sabíamos ni por dónde empezar, un déficit fiscal del 10%, 100 y pico por ciento de inflación, 15% de caída del producto, 30% de caída del salario real, los bancos quebrados, deuda externa, deuda interna. Teníamos, digamos, si hiciéramos un análisis clínico de esos de sangre, estaban todos los valores mal, del colesterol hasta la glucemia. Y ahí fuimos arreglándonos, pero nos fuimos arreglando y pudimos salir adelante hasta que la gente comprendió que los liderazgos políticos estaban apoyándonos. Tácitamente, por supuesto, en algunos casos, obviamente, el presidente, algunos otros líderes que lo apoyaban con mucho más claridad y otros más tácitamente. Pero ahí estuvo el quid de la cosa. Y un primer tema acá que tenemos que tener es que tiene que haber grandes consensos. Para entrar en una economía de conocimiento tiene que estar todo el mundo, tiene que estar de acuerdo. No alcanza con que salga un buen libro o que haya 5 o 6 innovadores o 10 innovadores, que sean bienvenidos, por cierto, sino que el país tiene que tomar como rumbo ese camino. Si toma el país como rumbo ese camino, entonces ahí sí vamos a poder hacer educación. Cuando se habla de educación, yo miro asombrado. Bueno, se pueden arreglar una cantidad de cosas de educación y hablar, y la hemos arreglado, en el caso nuestro, o intentado arreglar, y ahora se está intentando arreglar de vuelta. Pero cuando ya uno va avanzando, ¿cómo vas a ver cómo se va a educar a alguien si no sabemos para dónde va el país? ¿Qué vas a enseñar o cómo vamos a enseñar si no sabemos dónde va? En Finlandia tienen clarito para dónde va el país, por decir Finlandia, o no decir la señora Jacinda Ardern de Nueva Zelanda, tiene muy claro hacia dónde va el país. Por tanto, al tener muy claro hacia dónde va el país, tener consistencia, digamos, entre los distintos, digamos, colectivos sociales, de que el país debe ir hacia allí, es muy fácil armar una educación para formar ciudadanos para ese país que tiene un determinado rumbo. Lo peor que puede suceder es no tener un rumbo, es simplemente preocuparte del corto plazo. ¿Saben por qué? Porque el rumbo se lo va a fijar entonces otros, los que están pensando en el largo plazo, el que están pensando en el futuro. El futuro es el gran ausente. El pensar, el debatir el futuro, el otro ya está, ya sabemos que algunas cosas ya sabemos cómo tenemos que comportarnos, pero lo que sí me parece que tenemos una gran ausencia es en el futuro. Y dentro de ese futuro no veo otra solución que la que tomaron
los distintos países y que es la que marca la UNTAD en su último informe de hace 15 días, que se llama Tecnología e Innovación. Dice, bueno, América Latina tiene dos grandes problemas. Tiene que tener claro que se va dirigiendo, va a divergencia cada vez más grande con respecto a un conjunto de países, y por otro lado, tiene que ingresar fuertemente en una economía basada en el conocimiento, es decir, en la aplicación económica del saber, que nos lleve a mayor innovación, que esa innovación nos lleve a mayor productividad y que al final la productividad nos lleve a un mayor bienestar y a una mayor felicidad de la gente, que es en definitiva lo que tenemos que mirar. Yo creo que los países de América Latina, yo creo mucho en América Latina, la conozco toda, gracias a Dios, tuve que trabajar en todos los países, algunos más, como el caso de Perú, que tuve muchos años, en el caso de Paraguay, en fin, el caso de Venezuela, que conocí en muchas misiones que tuve que hacer. A ver, yo creo que, voy a agarrar una frase, voy a tomar una frase de un famoso filósofo español, que en 1930, este español se llamaba José Ortega y Gasset. En un opúsculo, en un ensayo era más bien, sobre las universidades y el rol de las universidades, que, digamos, en la frase que quisiera tomar de él, que prácticamente textual, decía que las sociedades deben estar a la altura de sus tiempos y deben madurar para estar a la altura de los tiempos que viven. Y más precisamente, dice Ortega y Gasset, a la altura de las ideas de los tiempos. Y en este tema, el tema de las ideas de los tiempos, es ingresar en la economía del conocimiento. No quiero dejar de mencionar un par no sé si estoy bien, Rafael, o me estoy pasando. Está bien, Tano. Estoy cerrando. Sí. No quisiera dejar, como comprenderán, estoy centrando la charla en los temas que me han parecido más importantes. Hay un par de lados oscuros que quiero mencionarlo. Esta economía del conocimiento puede traer problemas de distribución del ingreso que tenemos que evitar de todas formas, de distribución regresiva del ingreso, haciendo como que no se produzca un distanciamiento cada vez más grande entre la gente que tomó estas tecnologías y la gente que ha quedado rezagada, digamos, y que no ha podido ingresar a este nuevo. O sea, es muy importante, digamos, el tener cuidado con que no se vaya achicando más la clase media y que no haya mayores niveles de pobreza. Este tipo de economías tienen que derramar, y ahí es parte de los gobiernos, tratar de tener políticas públicas que permitan una mejor distribución del ingreso. Y un segundo tema que quería mencionarles es que tenemos que tener cuidado, es que esto puede traer algunos problemas de carácter de salud, en la salud, en particular en la salud mental, con disfunciones, con depresiones, por ejemplo, estrés crónicos, la gente está muy, muy preocupada. Digamos, en definitiva, esto puede nublar la posibilidad de que el camino hacia una economía de conocimiento no se logre. Quiere decir que coincido con la UNTAD, definitivamente, que está escrito muy posterior a un libro que he sacado hace algunos meses, que se llama Del freno al impulso. Comparto totalmente de que tenemos que ir cerrando esa brecha que tenemos con los países, y para cerrarla tenemos que ingresar a una economía de conocimiento, teniendo cuidado con estos lados oscuros que dije: distribución del ingreso y algunos de nuestros problemas sanitarios, en particular de salud mental. Yo dejaría por acá, me encantaría más bien escuchar, porque acá vine a aprender más que nada. Muchas gracias. Para mí es un privilegio dirigirme a un público tan selecto, y quedo a la disposición.
Muchísimas gracias, Ricardo, por la realmente extraordinaria disertación. Voy a leer aquí un comentario de Carlos Basal. Saludos desde Uruguay. Mi reconocimiento por un libro que provoca e invita a pasar del diagnóstico a la acción. Lo que en Uruguay está sucediendo también es aplicable al Perú. Felicitaciones. Yo voy a romper el hielo y a raíz de dos reflexiones que me vienen a la mente a raíz de tu disertación. Uno, has nombrado el caso de Singapur. Todos he tenido el privilegio de estar en Singapur y realmente es un emblema. Y la pregunta viene un poco, tú has hablado de algo que es una verdad que muchas veces no queremos aceptar, que las medidas son a muy corto plazo y ni siquiera vemos un poquito más allá de la semana. Y eso guarda relación puede ser con nuestro modelo político, es decir, tenemos repúblicas donde, es decir, los gobiernos confunden la política del gobierno con la política del Estado. Entonces, en otros regímenes donde sí tienes claras políticas de Estado, podemos ver a largo plazo. El caso Singapur, sabemos pues que llegó no necesariamente a través de un régimen muy democrático, pero los resultados están allí. Entonces, la reflexión vendría un poco a la luz del régimen político. Si el modelo de república, donde nuestros líderes confunden las políticas de gobierno con las políticas de Estado, nos llevan y nos han conducido a una realidad que tenemos presente actualmente. Gracias, Ricardo. Yo creo que mi sensación es esta, que nos hemos hemos quedado como, en el caso uruguayo, ¿no? Sobre todo, y de otros países, hemos quedado como unas sociedades complacientes. En épocas de la guerra, Uruguay empieza a estancarse a mediados de los años 50. Cuando digo estancarse, no quiere decir que esté estancado, sino el crecimiento más lento. O sea, 2 años después de terminada la guerra de Corea. Mientras en la Segunda Guerra Mundial murieron 60 y tantos millones de personas. Me da la sensación de que América Latina, voy a hablar de Uruguay, que es el país que más conozco, si se termina una guerra que murieron 62 millones de personas, uno tiene que pensar que esos países se van ahora a tomar una posibilidad de salir adelante y mejorar sus niveles de vida después de tanto sufrimiento de 6 años de guerra. Sin embargo, no. Seguimos con nuestras mismas políticas. Y lo único que logramos, como vimos que no podíamos trabajar mucho más, lo único que hicimos fue engordar el Estado a partir de los años 50 enormemente. Engordar el Estado, que hoy ya pesa 30 y pico %, que es una cosa horrible, porque es muy difícil desarrollar una actividad económica lícita con ese. Entonces se producen ilicitudes que son, digamos, reprochables por todo punto de vista. Y yo creo que me da la sensación de que quedó como una sociedades complacientes. Y fueron descendiendo y se fueron ¿cómo podría decir? Acostumbrando, como conformándose, con ir cada vez más abajo. One step down, un escalón cada vez más abajo, y no hubo una reacción. No hubo una reacción acorde con el mundo, como decía, no estuvimos a la altura de las ideas de los tiempos, como dijo José Ortega y Gasset. Quedamos, en fin, bueno, en un régimen de sustitución de importaciones que lo único que hizo fue alejarnos del mundo, y que lo único que hizo fue, en realidad, hacernos más ineficientes, porque claro, nos cerramos y perdimos esa visión del mundo.
Yo he tenido muchos casos. El más importante que tuve, que me marcó mucho, y soy muy sintético en esto. Estamos bien ¿cómo estamos de tiempo, Rafael? Estoy ansioso, preocupado por esto. Son las 6:48, nos quedan 10 minutos y tengo tres preguntas. No, entonces vamos a darle, después cuento esta historia porque es muy importante, pero primero vamos a darle paso a la gente, que fue la promesa que les dije, que quería escucharlos a ellos más que escucharlos. Gracias. Una pregunta del embajador Hierro. Le gustaría que si puedes ahondar un poco más sobre el tema de la salud mental y la economía del conocimiento. Sí. ¿Cómo está, señor embajador, amigo? Y distinguido ciudadano, como ya dije. Sí, esta nueva economía que trae cambios tan vertiginosos, no todos los seres humanos a veces tienen la posibilidad de acompañarla. Al no tener la posibilidad de acompañarla, empiezan a sentirse que van a perder su trabajo, que otro los va a desplazar, de que ya no son gente importante, de que ya no son gente importante en el sentido de que pueden valerse por sí mismos, que pueden trabajar, y eso empieza a tener, la depresión, por ejemplo, es uno de los males más importantes que estamos teniendo. Pero no es el único, no es el único. Yo mencioné recién el estrés crónico es bien importante. Todo esto derivado de que es tan vertiginoso, digamos, hoy estoy con Ortega y Gasset, pero quiero repetir, esto ya de otro libro de él, es un autor muy importante, pero digo, no es el único pero en La rebelión de las masas, él dice que los seres humanos tenemos dos velocidades. Una velocidad propia, arcaica, que es la que tenemos, o sea, tenemos 5 dedos, si alguno sobra, va a tardar muchos años. O sea, el ser humano tiene una constitución arcaica. Sin embargo, el mundo que lo rodea va a otra velocidad más grande. Va a una velocidad mucho más grande de lo que va a la velocidad con que él lee, con lo que él aprende, con lo que él se va desarrollando. No todas las personas, pero se da con una agudeza muy grande, y esto tiene a veces hasta repercusiones políticas, ¿no es cierto? En fin, el caso, por ejemplo, del presidente Trump, no ganó en Nueva York, no ganó en Chicago, no ganó en Boston, no ganó en Los Ángeles, no ganó en Washington, no ganó en San Francisco, no ganó en las grandes ciudades. Ganó en los pueblos de 40.000 personas, 50.000 personas, que era donde justamente habían quedado marginados del sistema. El sistema los había expelido. Entonces, en una depresión, bueno, viene una persona que, en fin, aparentemente va a decir cosas muy interesantes, dice cosas muy interesantes, y como que va a arreglar el país, y termina ganando las elecciones. O sea, tiene repercusiones de toda índole este tema. Entonces hay que tener políticas públicas muy claras de ayudar a que, digamos, se derrame lo más posible esta revolución del conocimiento. O sea, que no deje gente marginada, que la vaya incorporando, porque si no, se van a sentir muy mal, muy frustrados, una gran frustración. Y las grandes frustraciones traen grandes problemas a los países, a las naciones, porque se van sintiendo que se van alejando cada vez más de una realidad que no la pueden alcanzar. Eran las dos velocidades que nos hablaba Ortega en La rebelión de las masas. La miro ahora y la veo clarísima, ¿no es cierto? No todos pueden seguir, uno por más que lea todos los días, no sé. Muchas gracias, señor embajador. No, ojalá que haya podido satisfacer, aunque sean parte de su pregunta.
Ricardo, tengo 3 preguntas y ya con esto finalizamos por el tiempo. El embajador de México pregunta, ¿la aspiración de la integración latinoamericana tiene futuro? A ver, aquí voy a dar una opinión, como siempre, como todas las que he dado. Las integraciones, yo creo en las integraciones después de fenómenos muy traumáticos. Por ejemplo, el caso de la Unión Europea después de la Segunda Guerra Mundial. Se habían matado unos contra otros y entonces ahí, digamos, vamos a unirnos porque si no nos salimos. Integrémonos. Y aún ellos, con toda la tradición que tenían, ¿esto qué quiere decir? De que tenemos que tener en América Latina, mi impresión personal es que tenemos que tener la mayor cooperación entre nosotros, pero dejar que los países sean libres de tener sus acuerdos comerciales con los países que quieran, sin perjuicio de tener áreas de integración. Yo no me cerraría en un área de integración. Creo que tampoco fue la pregunta del señor embajador, más bien era más general, me parece. En una palabra, lo que tenemos que tener claro es que las uniones aduaneras o digamos, las áreas de integración económica son un subóptimo en economía, son un segundo mejor, son un segundo mejor. Yo tuve oportunidad de trabajar en la LADI muchos años, en tiempos que estaba Rafael en Montevideo, y conozco bien, digamos, conozco bastante, digo, yo no creo demasiado, América Latina tiene demasiadas asimetrías, sí me interesa que se integre lo más posible, pero no hacer de eso como el norte, yo no haría el norte de eso. Ahora tenemos, y no me quiero explayar, un nuevo escenario mundial, con 2 grandes potencias. Ya China superó a Estados Unidos en Producto Bruto Interno y en la cantidad de científicos que produce por año y en la cantidad de patentes de innovación que genera por año. Ahí vamos a tener, en este nuevo mundo, me preocupa mucho cómo se ubica América Latina, ¿no es cierto? Ojalá que, digo, si pudiéramos unirnos en una cantidad de cosas seríamos mucho más fuertes, pero la experiencia mía no me es muy positiva en ese sentido, ¿verdad? Pero quiero ser muy humilde en esto, es mi experiencia, no es que sea la experiencia, ¿no? En economía, una unión aduanera es un subóptimo, eso es, digamos, es lo que sabe la economía. Pero a veces, en momentos muy difíciles, unirse está muy bien. Gracias, Tano. Una pregunta de un alumno dice, ¿de qué manera se puede ordenar o modificar las estructuras institucionales en los países latinoamericanos para poder optar a futuro por medidas dedicadas a su aplicación a largo plazo? Bueno, institucionales, dice, ¿se refirió más bien? Sí. Medidas para lograr poder políticas a largo plazo. Bueno, yo voy a hablar acá de un gran premio Nobel que tuvimos en economía, se llamaba Douglas North. Douglas North insiste en que si los países no tienen buenas instituciones, pero no, cuando habla de instituciones North, no está hablando de una buena ley, un buen decreto, una buena regulación o una institución importante gubernamental, sino que está hablando también de los usos y costumbres que tiene ese país. Entonces, ahí es donde, en esa parte institucional, en una palabra, quizás, dicho esto con mucho respeto, quizás tengamos que ser menos individualistas. Yo pregunto a la audiencia, ¿alguno de ustedes tiene idea quién es el presidente del Banco Central de Suiza? Nadie. De pronto algunos dicen, sí, fulano tal, se llama, etcétera, etcétera.
¿Ustedes tienen idea de cómo se llama el presidente del Banco Central de Japón? No. O sea, no, las instituciones que hay que cambiar están en la cabeza. Las instituciones que tenemos que cambiar son en tener esa capacidad de colaborar entre nosotros, ser muy solidarios entre nosotros y pensar en el futuro. Ese es el tipo de instituciones. Por eso me refiero a instituciones, como yo le llamo, a la North. Douglass North, un fenómeno, ¿no? Uno de mis predilectos. Explica por razones institucionales, pero no institucionales, muchachos, de una ley, con leyes, si la gente no quiere cumplirlas, no las va a cumplir. Y entonces, las leyes son muy importantes, pero después que realmente se ve la necesidad de esa ley, ¿no? Que las instituciones, que la gente tomó como un uso, como un valor, como una creencia determinada, de determinado tema, ¿no? Gracias, muy Ricardo. Muy buena pregunta, ¿eh? Pero la abrí mucho a las instituciones. No es cuestión de crear un ministerio o dos ministerios, sino más bien instituciones. Bueno, por supuesto, la confianza. La confianza es una institución fundamental, ¿no? La confianza pública. Gracias, Ricardo. La última pregunta dice, definitivamente no estamos a la altura del mundo de las ideas. Estamos volviendo con el Grupo de Puebla a lo superarcaico. Es una pregunta. Y ya con esto finalizamos nuestra ronda de preguntas, porque ya estamos faltando un minuto para las 7. Bueno, la política no es mi especialidad. En fin, no creo que sea agregue mucho. Lo que sí creo que el no mirar en el futuro y el dejarnos vencer por la inercia del corto plazo y no rebelarnos a decir vamos a ser mejores, eso a veces puede llevar, digamos, a caminos, digamos, que no sean los que, en fin, mejor conducen las naciones. Esto es muy personal de cada nación. No es mi caso en nuestro país, en fin, que caminamos por otros caminos, pero puede ser en algún país. No conozco el caso de Puebla como para tratarlo con la rigurosidad que merece. Sí, lo que veo es que estamos en sociedades complacientes que no miran el futuro. Entonces de pronto se refugian en viejas ideas pensando que, y hay viejas ideas que algunas funcionaron bien y hay otras que no han funcionado tan bien. Estimado Ricardo, muchísimas gracias. Son las 7 en punto. Quisiéramos dar por concluida nuestra charla del día de hoy. Agradecerte primero la disposición. Segundo, para ti son las 9 de la noche, una hora un poco fuera de los horarios. Te agradezco habernos dispensado por esta magnífica charla. Y a ustedes, distinguidos públicos, alumnos, embajadores que nos acompañaron en la tarde, noche de hoy, muchísimas gracias. Como ya saben, es política de la carrera estar permanentemente con temas de actualidad y con personeros como el caso del doctor Ricardo Pascale, economista, conocedor, un ilustre, que nos permitió dar una visión interesante hoy en día para América Latina, para ubicarnos en el presente, y el presente es la realidad, es dónde estamos y sobre todo hacia dónde podemos ir. No podemos hablar del presente simplemente hablando del pasado, de lo que fuimos, de lo que tuvimos. No, es realmente presentarnos el nuevo reto con miras a, como bien lo decía, pues tratar de acercarnos a esos países que llevan un nivel de desarrollo mucho más importante. Muchísimas gracias, Tano, por habernos acompañado el día de hoy, a ustedes también por habernos acompañado el día de hoy. Y como siempre, las puertas de la carrera, de estas conferencias están abiertas para ustedes. Tano. Solo saludar, decirles que es un privilegio para mí el haber podido dirigir a ustedes.
Y quiero agradecerle a todos los presentes y en particular la presencia del señor embajador de México, país que quiero tanto, donde tengo tantos amigos y tan buenos amigos, y al señor embajador de Uruguay, que él sabe que somos muy amigos. Hasta luego. Bueno, una feliz noche para ustedes. Muchísimas gracias. Y ya nos veremos nuevamente. La próxima conferencia ya está pautada, va a ser el 23 de septiembre y vamos a abordar el tema del comercio entre el Perú y el Reino Unido. Una feliz noche para ustedes y feliz fin de semana por adelantado. Gracias. Un abrazo, Ricardo, a la familia y gracias nuevamente. Igualmente para ti y a la tuya. Recording stopped.